Les agradecemos su asistencia para el programa Así Vamos en Salud. Es un placer contar con todos ustedes. Agradecemos a los expositores que nos hayan aceptado nuestra invitación a ser parte del Foro Sistemas de Salud, a cual nos queremos parecer. Igualmente, el señor ministro nos ha confirmado su participación y presencia en nuestro foro. Estará llegando alrededor de las 10 de la mañana. Para el día de hoy vamos a tener una agenda de la siguiente manera. Voy a hacer una pequeña introducción a lo que son los sistemas de salud, desempeño y percepción. El doctor Jaime Ramírez nos hará su presentación Corporativismo y Ciudadanía en el financiamiento del sistema de salud colombiano. El doctor Oscar Echeverry, Satisfacción del paciente, el usuario y el ciudadano con servicios de salud. Y finalmente el doctor Eduardo Guerrero, ¿a qué país estudiar, qué aprender, modelos de gestión y resultados en salud? Estaremos teniendo un receso a las 10:30 de la mañana por espacio de 15 minutos y posteriormente ingresaremos en la segunda parte al realizar un panel. El doctor Augusto Galán será el moderador de nuestro panel. Tenemos la intervención del señor ministro a las 12 del día para concluir nuestro evento del programa Así Vamos en Salud. Muchísimas gracias. Entonces, esa es la agenda que tendremos en el día de hoy. El programa Así Vamos en Salud busca contribuir al mejoramiento de la salud de los colombianos a través del seguimiento, evaluación objetiva y difusión de resultados del sector salud. Este programa es el fruto de la acción coordinada entre los socios Fundación Santa Fe de Bogotá, Fundación Corona, Antonio Restrepo Barco, Saldarriaga Concha, Bolívar da Vivienda y la Universidad de Antioquia. En varios momentos el programa convoca a los diferentes actores y ciudadanos que participan activamente de la construcción, normalización, difusión y observación del sistema de salud de los colombianos. Colombia ha discutido de forma amplia aspectos relevantes como financiación del sistema, rectoría, red de prestación, planes de beneficio, intermediación, entre otros. En esta ocasión, desde el programa, hemos considerado importante abordar esta problemática de manera distinta y tener una perspectiva diferente. Nos hemos dado la tarea de revisar un tema tan importante y de mucha sensibilidad como es la percepción de satisfacción de los usuarios con el sistema de salud en un universo amplio de países. Y para ello hemos querido abordarlo con una sola pregunta: sistemas de salud, ¿a cuál nos queremos parecer? Pensando en la satisfacción de los colombianos con los servicios de salud, podemos soñar y ser ambiciosos, que en Colombia sí se pueda lograr algún día un sistema de salud que los colombianos perciban como un servicio de alta satisfacción. La satisfacción debe ser revisada desde muchas esferas. Es necesario tener en cuenta aspectos claves como la protección financiera, el acceso, la calidad en la atención, los resultados en salud, por citar algunos ejemplos. A un grupo de expertos en el tema hemos estado haciendo la pregunta: ¿cuáles países podríamos recomendar? Vamos a escucharlos más adelante, nos van a traer en sus exposiciones seguramente ejemplos de estos países que son de pronto importantes destacarlos. La literatura en los últimos años ha venido mostrando que en países con mayor desarrollo en salud y en sistemas con buenos resultados, algunos fenómenos. Entre estos fenómenos podemos citar: primero, un incremento creciente del gasto en salud por múltiples razones, entre otras, envejecimiento de la población, cambios en el perfil epidemiológico hacia patologías más crónicas y complejas en su manejo, incremento de la utilización de tecnología de mayor complejidad y mayor exigencia de usuarios, cada vez más ilustrados y con conciencia de sus derechos y su autonomía. Crecientes índices de satisfacción fundamentalmente por inoportunidad en la atención electiva médico-quirúrgica. Tercero, incremento de los pagos moduladores, franquicias, copagos, etcétera, para estimular el uso racional de servicios. Cuarto, incremento del aseguramiento complementario de todo orden para mejorar oportunidad y cubrir servicios no contemplados en los paquetes básicos. Y por último, crecimiento del gasto administrativo del sector
en parte por incrementos de burocracia. De esta manera podemos concluir que no existe un sistema de salud que sea modelo universal y que esté libre de problemas en su funcionamiento o en la insatisfacción de los usuarios. Damos entonces de esta manera el inicio a nuestro foro. A continuación, yo voy a compartir con ustedes una pequeña presentación donde hemos hecho desde el programa responsablemente la búsqueda de varias fuentes de información, y quiero simplemente como el punto de partida para nuestros expositores y para el público que nos acompaña. Invito a la mesa principal, de pronto, si les queda más fácil, a nos acompañen desde la fila, para que podamos entonces revisarlo. Bueno, nosotros con esta pregunta, lo primero que quisiéramos trabajar es, y para poder responder a la pregunta, entender qué es un sistema, ya que de la manera como este sistema se conciba, cómo se gestione y cómo se financie, influye en la vida y en los medios de subsistencia de las personas. Los sistemas de salud han contribuido a mejorar la salud de las poblaciones, pero realmente su contribución podría ser mejor, según un informe de la Organización Mundial de la Salud, donde se evalúa el desempeño de los sistemas de salud en el mundo en general. Es necesario entonces conocer qué es un sistema de salud. Son esas organizaciones, instituciones y recursos dedicados a producir actividades de salud. ¿Y qué son las actividades? Es todo acto en el ámbito individual de la persona, en los servicios de salud pública colectivas y en todas aquellas iniciativas de participación intersectorial cuyo principal objetivo sea mejorar la salud de las personas. Tener en cuenta que las variables van más allá de la simple prestación, variables como equidad en pagos y capacidad para responder a las expectativas de nuestra población. El éxito depende del acierto o desacierto con que se asuman estas 4 funciones claves en los sistemas de salud: la prestación de servicios en primer orden, la generación de recursos humanos y materiales que hagan posible esta prestación de servicios, la obtención y mancomunación de los recursos necesarios para pagar la atención sanitaria y, por último, la rectoría. Sin decir que la rectoría sea, en última instancia, la que debe mantener y vigilar las 3 anteriores, siendo cada una igual de importante. Sin embargo, es el papel de la rectoría no caer en la miopía o en el error de ocultar los grandes problemas que suceden en el transcurso de la evolución de los sistemas de salud y en las fallas detectadas. Dentro de las metas generales en el desempeño de un sistema de salud, tenemos 3 grandes metas claras e identificables: la mejora de la salud, inclusive la protección financiera de las enfermedades; segundo, equidad en las contribuciones financieras; y tercero, respuestas legítimas a las expectativas de la población. Es claro que el gobierno debe realizar una gestión prudente y responsable del bienestar de su población. La diferencia entre un sistema eficaz o ineficaz se da por los índices de mortalidad, tasas de mortalidad, por la discapacidad que su población va generando, el no recurrir a tiempo a las tecnologías, a los servicios de salud, a unos diagnósticos adecuados, el empobrecimiento de la población. Se encuentran dificultades identificadas claramente, como es la fragilidad en los sistemas de información, y también otra dificultad importante es la poca importancia que se le da en ciertos momentos a las investigaciones que se hacen para poder realmente utilizarlas en beneficio de la población. Podemos mirar finalmente lo que los usuarios, lo que los consumidores, en esta encuesta que estamos revisando en este momento, la palabra consumidores se utiliza, perciben en desempeño de un sistema de salud, teniendo en cuenta que un sistema de salud es bueno si responde bien a lo que la gente espera de él. El tema de expectativas es bien importante. Y segundo, y es equitativo si responde igualmente a todos, sin ningún tipo de discriminación.
Aquí podemos revisar algunos países, dentro de estos países, cómo estos califican el desempeño de los sistemas. En primer orden encontramos con un 69% Luxemburgo, hablamos de Bélgica, Suiza y así sucesivamente en esta encuesta que se realizó para 15.000 consumidores en 12 países del mundo entero. No obstante, en muchos momentos, a veces las prioridades en salud no son las prioridades iguales para todos los países. Esta gráfica nos muestra cómo las distintas regiones en el mundo tienen la salud como primera opción y otras inclusive están en quinto lugar. Si vemos bien, África lo tiene como una primera opción, pero los otros países no, las otras regiones no. Y ya mirando en temas de salud específicamente, África está enfocándose en el tema de VIH-Sida y enfermedades infecciosas, por lo que significa la alta mortalidad. Europa está priorizando el acceso a la atención y las enfermedades crónicas, por la discapacidad que está presentando y por el deterioro de la calidad de vida de su población. América Latina se ha enfocado en resolver problemas de hambre y en la necesidad de mejorar los servicios de salud. En general, los retos que tiene a nivel mundial la salud está en primer lugar en el VIH infección, otro tipo de enfermedades infecciosas, está el acceso al agua potable y definitivamente el acceso a los servicios de atención en salud. Aquí nos encontramos también con una información del Latino Barómetro que hace una encuesta en los países de América Latina y podemos observar que se encuentran problemas de salud, están ocupando un lugar muy atrás. Entonces también hay que reconocer que las prioridades para los países, no siempre el sector salud es el primero. Para mirar el tema de percepción con los servicios, esta gráfica la hemos presentado en algunas de nuestras mesas de trabajo, es la encuesta que hacen los programas de la red de ciudades Como Vamos, donde la percepción de satisfacción con los servicios de salud de las personas que han sido consumidoras de servicios, en el año 2008 estaba en un 64% y en el año 2012 ha bajado a un 52%. En este momento se está presentando ya la encuesta que se hizo en el año 2013, ya las ciudades están empezando a divulgar esta información, pero este es, digamos, el último dato que tenemos. Vamos a mirar 3 diapositivas solamente de lo que son la percepción de esos usuarios a nivel mundial, cómo han calificado algunos aspectos. Yo sé que los expositores nos ampliarán en el tema, por eso de una manera muy general lo hago rápidamente. Este es el porcentaje que siente que el sistema de su país funciona mejor que en la mayoría de los sistemas en el mundo. Tenemos a Francia, Luxemburgo, tenemos a Canadá, tenemos a Suiza como países que sienten que su sistema es mejor. El porcentaje de satisfacción con los médicos o con el profesional de atención primaria, donde encontramos un dato curioso como México calificándolo con un 83%, pero en general en los otros países tenemos unas mediciones que están dando muy parejas. El porcentaje de satisfacción con servicios concretamente de hospitalización, que se sienten que están satisfechos con esta atención recibida. Canadá con un 78%, Estados Unidos con un 77% y después está México con un 72%. Esto es simplemente una mirada de muchas encuestas que estuvimos revisando y que estuvimos analizando, donde la percepción como tal de los sistemas o del desempeño o de la atención individual varía mucho de ciudad en ciudad y obviamente depende de la forma en que la encuesta se prepare. Dentro de estas fortalezas que se encontraron en estas encuestas podemos rescatar 3 fortalezas importantes. La innovación médica, así como nuevos tratamientos o servicios. En segundo lugar, la tecnología avanzada o actualizada y la infraestructura y los equipamientos utilizados. Como ustedes pueden ver, estas ciudades están calificándola como más de un 50%, Francia con un 72%, Suiza con un 72%,
Francia con un 69% y así sucesivamente en cada uno de los pormenores. También hay fallas en los sistemas de salud. Como todo, no hay un sistema perfecto. Esas son las 4 fallas, digamos, más identificadas. La primera, un enfoque de prevención más que un enfoque de atención a la enfermedad. Finalmente, esto sigue siendo un tema importante. Aquí lo califican desfavorablemente en estos porcentajes que cada uno de los países está reflejando. Acceso a los servicios, así como la comodidad y la disponibilidad de los mismos sigue siendo un tema que en muchas de las encuestas sale como un elemento crítico. Lo otro es la información al paciente o al consumidor y por último, tiempos de espera. Entonces, con estos elementos miremos finalmente unas conclusiones de todos estos estudios donde adicionalmente consideran que el gasto en salud y el tema de lo que representa ha sido un elemento para ellos de un 50%, más lo calificó como desperdicios, y exponen 5 razones para hablar de desperdicio. Primero, el exceso de papeleo que se origina dentro del sistema. Segundo, los individuos no asumen el autocuidado de su salud. Tercero, medidas heroicas o medidas extremas para mantener un paciente con vida donde realmente no se logra una calidad de vida en los últimos años. Recomiendan un enfoque más trabajando el tema de manejo de dolor y cuidados paliativos, generar un poco más de bienestar en esos últimos años. Como cuarto lugar, hablan de unos procedimientos innecesarios, un poco la dificultad de que se trabajen enfoques más directos que estén basados en evidencia científica. Y por último, una medicina defensiva, es decir, los profesionales de la salud, en aras de no ser demandados, prescriben medicamentos, autorizan procedimientos y esto hace pues que los costos sean excesivos. Vamos entonces a mirar ya las conclusiones de toda esta revisión de esta bibliografía. La evaluación de desempeño en los sistemas de salud se basa en una experiencia personal individual, donde definitivamente las expectativas que cada uno tiene son muy importantes. En segundo lugar, un consenso general sobre la necesidad de que se trabaje y de que se enfoque más en el bienestar de la persona y no solamente en la atención médica que el paciente reciba. Tercero, los usuarios sienten que no tienen un control sobre los costos y esto los preocupa enormemente. La mayor barrera para acceder a los servicios es de carácter económico, identificada en 2 variables: costos de los servicios y la situación económica de las personas que le dificulta el acceder en algunos casos. Una quinta conclusión: la mayoría cree que las mejoras pueden estar enfocados básicamente en áreas de costo-eficiencia o efectividad clínica, donde la tecnología es parte de la solución. Veíamos ahora que una de las grandes fortalezas definitivamente son toda la disponibilidad de tecnología al servicio de los pacientes. La disposición de los consumidores para cuidar su salud, si bien todavía no está realmente una práctica habitual, cada día empieza a coger peso, pero todavía se siente que es ineficiente. La necesidad de abordar temas como el acceso, la comodidad y los tiempos de espera siguen siendo claves y los cuales fueron calificados como deficiente por estos encuestados. Considerando estrictamente el dinero invertido en salud, se siente que muchos países están por debajo de lo que es el real desempeño, un desempeño óptimo de los servicios. Es cada vez más imperativo que los gobiernos aprovechen toda la energía del sector privado para poder compensar de alguna manera algunas debilidades. Y finalmente, esta percepción suele ser importante para los tomadores de decisión, los hacedores de política pública y las personas que tienen la responsabilidad de tomar decisiones. Con esto, digamos que hacemos nuestra conclusión final, donde a qué sistema nos queremos parecer. Vamos a mirar con los expositores qué nos van a dar, qué nos van a mostrar, teniendo grandes dificultades en todos los países, pero Colombia podría pensar en algún momento en que a uno de esos sistemas podríamos avanzar y podríamos soñar de que en Colombia el sistema de salud tenga
una satisfacción que los usuarios realmente están esperando. Muchísimas gracias y con esto pues damos inicio realmente a la participación de nuestros expositores. Entonces le damos la palabra al doctor Jaime Ramírez. Doctor, ¿cuál es la suya? ¿Es esta? ¿Dónde quedó grabada? Perdón un momentico. Perdón un momentico. Perdón un momento, vamos a buscar. ¿Me llamas por favor, Vivian? Voy a hacer la presentación del doctor Jaime Ramírez mientras que nos organizamos acá. El doctor Jaime Ramírez es economista de la Universidad Nacional de Colombia, doctor en Economía y Gestión en Salud de la Universidad Politécnica de Valencia, España, profesor asociado a los posgrados de Administración de Salud, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Universidad Javeriana. Ha sido profesor de Política Pública y Estado y Desarrollo en la Universidad de los Andes y en Economía de la Salud de la Universidad Nacional. Experto en temas de financiamiento y regulación en el sector salud y autor de numerosas publicaciones y ponencias de estos temas. Doctor, muchas gracias. Adelante, bienvenido. Buenos días, agradezco la invitación del programa Así Vamos en Salud. De igual manera, es una especie de reencuentro con los debates públicos, con el sector. Desde febrero creo que no participaba en ningún foro, dado que mi preocupación fundamental estaba centrado en aspectos académicos, fundamentalmente en el doctorado de Ciencias Sociales y Humanas de la universidad y en la promoción de un programa de Economía de la Salud que estamos haciendo entre la Facultad de Ciencias Económicas y la Facultad de Medicina en la universidad. Entonces voy a presentar dos ideas fundamentales sobre el tema del financiamiento. La primera idea es un concepto que he venido desarrollando desde el año 2000 en el sentido de que el sistema colombiano, desde el punto de vista de el financiamiento, es un sistema corporativista. No es un sistema integrado ni estructurado tal como lo supuso en alguna forma Juan Luis Londoño, sino es un sistema que se organiza alrededor de distintas reglas para distintas poblaciones. Entonces lo que vamos a encontrar es reglas asociadas con la cotización obligatoria de carácter corporativista nacida dentro del concepto de seguridad social tradicional, con reglas de gasto público y asistencia, y que las dos reglas no son convergentes, sino que por lo menos hasta la sentencia del 2008, desde 1993 hasta el 2008, fueron divergentes. Y entonces la estructuración en un solo sistema, como lo pensaba Juan Luis hasta el 2008, ¿no es cierto?, fue contraria a este supuesto, y lo que se viene presentando desde el 94 hasta el 2008 es una gran divergencia en las reglas y no una convergencia en las reglas, y que la convergencia no se produce por las reglas de la ley 100, sino se produce por las reglas constitucionales de carácter jurisprudencial, es decir, exógenas a la naturaleza de las reglas de juego del sistema. Y la segunda idea sobre la legitimidad es cuando un sistema entra en crisis y las reglas de juego no le sirven para superarla, el sistema se vuelve ilegítimo. O sea, no solo por el problema de la aceptación que tenga dentro de la sociedad, sino que la crisis la manifiesta una baja aceptación, pero la ilegitimidad se produce porque el conjunto de reglas de juego no ayudan a resolver la crisis, sino que la profundizan. Un pequeño marco conceptual sobre el tema del financiamiento.
siempre que hay derechos sociales, siempre aparecen soluciones sociales, y en ese sentido remedio es una idea de solución social. Me gusta porque está muy asociado al tema de la salud. Los individuos gozan de derechos no solo en el sentido moral, sino en el sentido legal. Y si uno quiere mirar qué idea teníamos de los derechos en el año 92-93, basta leer la exposición de motivos de Álvaro Uribe, en donde dice claramente que para Colombia el derecho a la salud es un derecho prestacional de segunda generación. Esa es nuestra idea, y creo que en lo fundamental hasta el 2008, incluso a hoy con la ley estatutaria, nuestra idea sigue estando asociada a esa idea de los derechos prestacionales de segunda generación, derivados de restricciones que pueden nacer del ámbito tributario o financiero y de la organización del sistema. Eso es lo que quiere decir de segunda generación, y creo que esa idea legal nos ha perseguido hasta incluso en la ley estatutaria, en donde se define que los servicios de salud son servicios públicos y que estarán restringidos al ámbito de la disponibilidad financiera de los recursos, y en tal sentido tendrían otro estatus como los derechos civiles y políticos, en donde no aparece claramente la idea de la restricción financiera. Esta idea de estos autores, que son dos constitucionalistas y filósofos liberales de los Estados Unidos, es que no existe hoy en la modernidad una diferencia entre derechos positivos y derechos negativos, y que todos los derechos tienen costos, y que todos los derechos individuales, incluido el de participación política, y los derechos de propiedad, ¿no es cierto?, sobre los bienes y los intercambios entre los seres, son derechos que también exigen financiamiento, y que todas las actividades colectivas, de alguna manera, incluyendo las libertades, van a estar conectadas con los impuestos, que dependiendo de ese acuerdo institucional sobre los impuestos, las sociedades tendrán más o menos más libertades o más o menos más derechos sociales, que no existe en lo fundamental en términos filosóficos una diferencia entre los derechos sociales y los derechos políticos, y entre derechos positivos y derechos negativos, porque en la práctica, ¿no es cierto?, todos los derechos son derechos positivos. Otra idea ya un poco más para Colombia, para ir aterrizando, es que las revoluciones democráticas de Europa y de los Estados Unidos están basados en el principio de la tributación con representación, y que Colombia está lejos de tener instituciones que hagan asociación entre la tributación y la representación. ¿Esto qué quiere decir? Que dado que las decisiones tributarias se toman en el Parlamento, los partidos políticos deberían representar los intereses de los ciudadanos en términos de lo que significa la tributación, que quiere decir una tijera en donde en un lado estarían los tributos y en el otro lado estarían los gastos. Lo que va a afirmar Juan Luis Salomón en este texto es que en Colombia desde el siglo XVIII y XIX no han existido instituciones tributarias basadas en el concepto de la tributación con representación, sino instituciones corporativas basadas en la acción colectiva, de que se crean impuestos y contribuciones específicas para grupos específicos, sino impuestos generales para ciudadanos. La idea de estos autores también es que el cumplimiento obligatorio de los derechos significa asignación estratégica de recursos, y que la acción estratégica de recursos está orientada no sobre pactos minisectoriales, sino sobre pactos sociales, sobre lo que cada nación define como su nivel de bienestar. Y en ese sentido, esta asignación estratégica de recursos no es una asignación técnica, sino es una asignación política.
Entonces como que nosotros siempre estamos diciendo es que lo técnico y la capacidad de tributación y el impuesto eficiente y la contribución eficiente, de todas maneras es la comunidad política, ¿no es cierto?, la que a través de una asignación estratégica combina elementos de la libertad individual con elementos de las decisiones colectivas, y que el costo de los derechos no es sino una forma de documentar política y pragmáticamente las relaciones entre los ciudadanos y el Estado a través de la acción política y no a través de acuerdos técnicos por fuera de la acción política. Eso es lo que va a decir fundamentalmente como hipótesis, es que el financiamiento depende del acuerdo político y no depende del acuerdo técnico. ¿Sí? Y que las decisiones son de carácter político y que deberíamos entender cómo son esas decisiones de carácter político. Posteriormente, como parte del marco, hay una especie de clasificación de esos acuerdos políticos en tres ideas. Una idea basada en los impuestos y el presupuesto general, otra idea basada en la seguridad social como acuerdo corporativo, nacida en el mundo del trabajo entre trabajadores y patronos, y un acuerdo alrededor del seguro privado, ¿no es cierto?, catalogados como acuerdos alrededor de los seguros sociales, públicos y privados, y un residuo que a veces no es tan residuo, que es lo que no está incluido dentro de ese acuerdo, que es lo que normalmente se llama el gasto privado o el gasto bolsillo, que está por fuera de la idea del seguro privado. Y entonces hay unos factores de valoración, que es la idea de la movilización de fondos, el acceso a la asistencia y la protección financiera. Por regla general se dice que las estructuras tributarias basadas en impuestos son más progresistas si están fundamentalmente financiadas con impuestos sobre los ingresos, y menos progresistas si están basadas en impuestos sobre los consumos. Esto era como un principio de los países europeos hasta los 90, pero después de los 90, todos los países europeos fueron combinando la idea de los tributos con los tributos sobre el ingreso con los tributos sobre el consumo. Y hoy en casi todos los países del mundo, casi que la financiación entre consumos y impuestos sobre los ingresos es muy proporcionada. Eso hace que, ¿no es cierto?, el acceso a la asistencia, ¿no es cierto?, dependa de la asignación, pero que en general la asistencia tiende a ser regresiva porque los grupos que están, ¿no es cierto?, mejor posicionados dentro de la sociedad consumen más que los que no están mejor posicionados. Y en ese sentido la demanda es una función del nivel de ingreso, del nivel de educación de las madres, y esos grupos mejor posicionados en la sociedad tienden a consumir más, ¿cierto? A pesar de que la financiación sea progresista, el nivel de la asistencia puede ser regresivo y el nivel de la protección financiera puede ser progresiva. Esto lo hago porque fundamentalmente como que uno siempre tiende a mirar una sola forma, que es la protección financiera, y se le olvida asociarla al nivel de acceso de qué población se beneficia más y qué población se beneficia menos. En general la seguridad social se considera que es proporcional, que es un pacto de mutuo beneficio. Uno recibe en proporción a lo que le aporta el pacto. Que no tiene la expectativa de aportar el 12.5%, pero tiene la expectativa de recibir el 12.5%. Y si cada grupo tiene esa expectativa, si alguien no aporta nada, tendría como expectativa no recibir nada, ¿cierto? Esa es la regla fundamental. Entonces son los accesos en determinado momento en los países desarrollados tiende a ser progresivo, y la protección tiende a ser igualitaria, pero en la medida en que el mercado de trabajo genera un dualismo entre formal e informal, tiende a ser muy regresivo para los que no están. Y el seguro privado individual, pues la movilización es muy regresiva si son individuales, regresiva si son colectivos, como
los seguros colectivos de Estados Unidos, de las HMOs, por ejemplo, no son en estricto sentido individuales, y en general los accesos son igualitarios, pero solo para quienes participan. O sea, ahí sí es, pero no para los que no participan, y se considera que estos son los peores, que son los que no tienen ninguna forma de seguros. ¿Cómo ha sido Colombia con respecto a esto? En primer lugar, Colombia tiene su rasgo corporativo, régimen subsidiado, que tiene régimen contributivo, que tiene 10 sistemas de regímenes especiales y un sistema normal de régimen. La idea del pluralismo, desde la idea de Juan Luis Londoño, es que separa las poblaciones. Ustedes leen bien el artículo, dice la población del mercado laboral formal, los pobres informales de la ciudad, los pobres del campo, y para los 3 sectores diseña 3 sistemas, ¿sí? Confundiendo el método de financiación con la organización de un sistema. Entonces, no solo hablamos de subsidio, sino hablamos de régimen subsidiado, no solo hablamos de contribuciones, sino de régimen. Entonces, la idea del pluralismo en Juan Luis nunca fue estructurada, fue segmentada, no fue dualista, fue multisegmentada, pero no había ningún canal de convergencia entre los sistemas. El canal de convergencia pudo ser que el subsidio se aplicara a la cotización. Al aplicarse a la cotización, el disponible per cápita de los afiliados al régimen contributivo caía, y entonces violaba el concepto proporcional. En ese sentido es la continuidad de la institución del Seguro Social colombiano, y en tal forma la ley 100 no fue una ruptura con la idea del Seguro Social, sino fue una ampliación en el sentido de permitirle una mayor participación de los privados por delegación, pero no tocó en lo fundamental 2 instituciones que están asociadas a la segmentación, una el Seguro Social y otra la asistencia pública. Este tema lo hizo popular Santos. Sangre, sudor y lágrimas fue la reforma del gobierno de Pastrana, y la reforma hizo 2 cosas. En primer lugar, le puso fin a las expectativas universalistas, que congeló las platas del sistema de participación. Fue la primera cosa para no hacer universalismo. Y en segundo lugar, volvió el concepto del subsidio para la población pobre no afiliada, un concepto rígido y un cuarto régimen. Y entonces esas son las 2 características de la ley: quitarle plata al sistema e inmovilizar el sistema. Después viene el tema de la ley 1122 y la reforma, pues del asistencialismo y la segmentación al autoritarismo. Creo que no voy a expandirme en esto. Las emergencias son por definición mecanismos autoritarios para resolver problemas sociales que eventualmente se justifican cuando el problema es coyuntural. Viene el tema de la sentencia, que es una ruptura con el orden corporativo, pero solo de manera parcial. La Corte no se pronuncia sobre los regímenes especiales, no se pronuncia sobre los no afiliados, se pronuncia sobre una unificación en términos de beneficios, pero no en términos de la totalidad de las reglas del sistema. Y la 1438 es la inutilidad total del esfuerzo parlamentario. O sea, desde el punto de vista de legitimidad y desde el punto de vista de construir reglas para superar la crisis, la ley 1438, uno pudiera decir que su efecto es totalmente nulo, hasta el punto en que hoy estamos discutiendo 2 leyes, ¿no es cierto?, y aprobando 2 leyes, y su efecto es absolutamente intrascendente. ¿Cuáles son las implicaciones ya sobre los recursos? Estos son los recursos desde el 2003 hasta el 2011, y entonces aquí aparece que la primera fuente de financiamiento son las cotizaciones, la segunda fuente son los impuestos nacionales y territoriales, la tercera fuente es el gasto privado de los hogares, ¿sí? Y hay una fuente muy pequeña que es esta, que son los parafiscales del SUAT. Desde el punto de vista general, los recursos venían cayendo desde el 2000 hasta el 2003 por 2 cosas.
Primero, por el impacto de la ley 715 y segundo, por una mala medición del gasto privado, una errónea medición que llevó a comparar los datos de la encuesta de 1997 con una encuesta del año 2000, entonces vieron el gasto privado cayó. Y eso es muestra de que la equidad en el financiamiento del sistema se multiplicó, por tanto, ¿no es cierto? Fuimos víctimas de un espejismo. Cuando uno construye series históricas, el espejismo se le devuelve, porque este es un gasto que ahora empieza a crecer. Empieza a crecer porque este cálculo está mal hecho. ¿Sí? En segundo lugar, es una mala comprensión del gasto bolsillo. El gasto bolsillo, como todo consumo, es una función del nivel de ingreso y no solo del nivel de aseguramiento. Entonces, cuando los individuos caen en su nivel de ingreso, el gasto de consumo cae, y eso no significa que sea progresivo. Significa que si el gasto de bolsillo cae, reduciendo los consumos, esa disminución es regresiva porque afecta a los alimentos. Ya desde la macroeconomía, el consumo es una función del nivel de ingreso. Estos son unos datos sobre las relaciones entre los datos. Entonces, estos son los gastos per cápita del contributivo, los gastos per cápita del subsidiado. Quiero atenerme en que los subsidiados y los contributivos tienen per cápita distintos y los regímenes especiales tienen unos per cápita muy grandes, pero me llama la atención esto: el gasto per cápita empieza a ser muy grande, de nuevo el de bolsillo, y los gastos de salud pública son insignificantes. ¿Sí? Las relaciones entre esos están aquí. La razón entre el subsidiado y contributivo es que esto es lo que representa la UPC del subsidiado frente al contributivo, esto es lo que representa el régimen especial frente al contributivo. Pero hay una razón más grande, es que representa 500 veces más en el caso del Banco de la República y 500 veces más en el caso de Comercio. Y las relaciones entre los no afiliados, que son los hijos de la ley 715 y el régimen contributivo, es que tienen más recursos que el régimen contributivo si se ve en términos per cápita. ¿Sí? Y la razón entre salud pública y régimen contributivo es que la salud pública representa el 5% del régimen contributivo. El per cápita el régimen contributivo. Con el ánimo de mirar cuál es la relación entre la distribución del ingreso de la población y la distribución del gasto ajustado por los consumos de la población, se construye el índice de progresividad, que es la diferencia entre el Gini del ingreso y el Gini del gasto para el índice de progresividad. Y se mira que Colombia desde el 97 al 2008 mejoró ese nivel de progresividad. Sin embargo, cuando se descompone por los niveles, ¿no es cierto?, el que mejor mejora es el contributivo, y el más progresivo en esta relación entre la población con su distribución del ingreso y su distribución del gasto es el régimen de excepción, cuando se ajusta por los consumos. ¿Eso qué quiere decir? Que sigue siendo regresivo porque es negativo, ¿sí? Pero el consumo no empeora la distribución del ingreso. El consumo en el contributivo empeora la distribución del ingreso, pero no tanto. El consumo en el subsidiado con el gasto bolsillo empeora la distribución. Eso quiere decir que no es que sea tan progresivo el régimen subsidiado, porque hay la presencia de gasto catastrófico. Quiere decir que es un gasto de salud que empeora la distribución del ingreso. Cuando uno lo mira por servicios, ¿cierto?, mirándolo con relación al total del gasto bolsillo, el gasto bolsillo es el más regresivo de todos. La consulta médica es la más regresiva en términos de empeorar la distribución del consumo. Después viene la hospitalización y después los otros. Todo el mundo decía, es que como el seguro está en relación directa con la cobertura del POS y la consulta médica está en el POS, entonces eso hace que disminuya el gasto bolsillo.
No, mire, el gasto bolsillo en consulta médica es la más regresiva. Esto concuerda con unos análisis, ¿no es cierto?, hechos en Cali, que llaman gasto colateral, o sea que la gente está pagando de bolsillo cosas que están en el post. ¿Sí? Al final, algo sobre la crisis actual. O sea, ¿qué nos ha llevado un poco a este tema de la crisis? Yo tengo la hipótesis de que nuestro sistema fue pasando de un sistema de contrato público a un sistema de seguro de reembolso público. Entonces, ¿en qué consiste ese sistema? Para calcular la UPC se toma un periodo de experiencia, hay un periodo de análisis y hay un periodo de definición del valor de la UPC. Entonces hace una valoración de los gastos reportados por las EPS y al final se ajustan para no dejar caer el gasto dentro de los últimos meses, pero en el año siguiente aquí no se hace este ajuste, o sea que el ajuste opera 2 veces. Sobre la idea de las reservas, y no es claro que al hacerlo año a año se elimine esa diferencia. Al final lo que se dice es, yo le reporto estos gastos, y usted mediante un proceso de calidad los acepta o no los acepta mediante 7 procesos de calidad, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y entonces el asegurador, en lugar de asumir el control del gasto, está interesado en incrementar el control del gasto. Entonces el asegurador se vuelve agente del reaseguro. Y mediante ese mecanismo se construían unos escenarios, se utilizaba como concepto el reconocimiento de una utilidad esperada que era alta con los gastos administrativos, y se le adicionaban o no se le adicionaban los compagos para determinar una UPC promedio. Esto conjuntamente con el tema del reembolso público entre el aseguramiento fue ampliando el portafolio de servicios de los aseguradores, en donde la idea era ampliar el portafolio y no controlar el gasto. Entonces todos los sistemas de reaseguros públicos y de seguros por reembolso, ¿no es cierto?, son crecientes en términos de el gasto, llevando a una situación en donde los operadores del seguro están en esta circunstancia. Esto es una clasificación por el tipo de propiedad industrial, cooperativa, de compensación y de propiedades familiares de las EPS, ¿no es cierto?, para estos años, y entonces se ve que la relación entre la rentabilidad y el patrimonio cae y los niveles de endeudamiento se elevan mucho. ¿Qué prefigura esto? Una manifestación típica de una crisis económica, que se manifiesta inicialmente como una crisis financiera, pero que está determinada por la rentabilidad de la inversión y por el rendimiento futuro de los bienes de capital. Y entonces no estamos frente a cualquier crisis, estamos frente a una crisis sistemática en donde se combina un problema de rentabilidad con un problema de endeudamiento, y en donde, dada la característica del esquema de propiedad, los agentes del seguro no tienen capacidad de financiar su nivel de endeudamiento. Quiere decir que si los rendimientos del futuro probables son muy inciertos, ningún agente en particular estaría interesado en invertir un peso hoy para salir de la crisis. Y en tal sentido le tocaría al gobierno diseñar una política anticíclica, ¿no es cierto?, mediante unos niveles de participación en la cofinanciación de las inversiones de los operadores, pero no a costa de una transferencia neta de recursos, sino a costa de unos esquemas de participación en los esquemas de propiedad de estas sociedades. Llama la atención esto, que son las sociedades cooperativas, por su nivel, ¿no es cierto?, de afiliación con respecto a la población. Estaría el caso de Salud Comeva, no sé qué. ¿Sí? Entonces, dado su nivel de participación, la rentabilidad por el piso, los niveles de endeudamiento elevados, y sin la posibilidad de que muevan un solo recurso por parte de los inversionistas. Como conclusiones finales de este esquema es que los arreglos institucionales no son convergentes. Se promueve la segmentación. Y al no